Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la exclusión y la deserción escolar. Un tema que no lo tomamos en serio aún en el país y tenemos que enfocarlo rápidamente. Nos va a acompañar para hablar acerca del análisis de este tema Sidney Vasconcelos de UNICEF Paraguay. En el segundo bloque vamos a dividirlo en dos partes. En el primero nos va a acompañar el general Oscar González, ministro de Defensa, con quien vamos a hablar acerca del proyecto del gobierno de comprar aviones de combate. ¿Es necesario, no es necesario? ¿De qué debe ir acompañado? ¿Podrán ser usados o no? De todo eso vamos a hablar con el ministro de Defensa. Y a continuación nos va a acompañar Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, y vamos a hablar acerca de la libertad de expresión y el acceso a la información, porque hay riesgos de perderlo acá en nuestro país por la mala interpretación que hacen algunos jueces de paz de los artículos de la ley 5777. Y el último bloque vamos a hablar acerca de otro tema igualmente importante: cómo mantener la estabilidad económica en momentos como el que estamos pasando en la República y cómo lograr que Paraguay siga siendo atractivo para las inversiones. Nos va a acompañar el ex ministro de Hacienda, César Barreto, para hablar de este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, don Sidney Vasconcelos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Muy bien, gracias por recibirme. No, gracias por venir. Me impactó realmente el informe que nos presentaste cuando estuvimos hablando por radio. Y bueno, creo que es para seguir debatiendo y creo que es para que la gente dimensione lo que pasa con los chicos en Paraguay y por qué Paraguay tiene tan baja mano de obra calificada. ¿Cuál es el motivo? Y creo que esto que vamos a hablar demuestra claramente dónde tenemos que poner el acento en materia educativa. Me hablaba de Sidney Vasconcelos, que es de UNICEF, acerca de los chicos que son excluidos. Del total de alumnos en Paraguay, 1 de cada 4 no va al colegio y está en edad escolar. 1 de cada 4 niños paraguayos no va a la escuela. ¿Cuánta sería la cifra? Este, de hecho, es un problema a nivel nacional. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos hablando de por lo menos 25% de la población de 5 a 17 años que hoy está fuera de la escuela, excluida del sistema educativo. Cuando hablamos de los números más finos, tenemos que atentar para lo que nos hace llegar a esta estimación. Estamos hablando de números que han sido estimados a partir de las estimaciones del propio censo poblacional, no este que se realizó en 2022, pero el anterior, y también se hizo como base de este estudio sobre el cual vamos a estar hablando también, el uso de los datos del RUE, el Registro Único del Estudiante, que es el Sistema de Información y Gestión de Datos del MEC. Con base a estos análisis y también con base a esta realidad que hoy estamos viviendo, salimos con esta cifra de por lo menos 25% de estos niños fuera de la escuela. Y este número trae por detrás muchas razones, muchos perfiles, y hace con que de hecho tengamos que poner mucha atención sobre el tema y entender sus razones y buscar causas específicas para cada una de ellas. ¿Y cuáles son las zonas y los departamentos más afectados por la exclusión? ¿Hay zonas o departamentos más afectados? Nosotros tenemos desde el norte al sur de Paraguay realidades muy distintas. Podemos, por ejemplo, en la región del Chaco, verificar que hay niños y niñas ahí que no están accediendo a la educación justamente porque cerca de donde viven no hay escuelas suficientes o que las existentes no les estén ofreciendo la educación en todos los niveles, como es el caso, por ejemplo, de la educación inicial para hasta 5 años y también la educación del tercer ciclo a partir del 12 y educación media. En esta región predominantemente este tipo de exclusión, que tiene como población excluida principalmente a los niños y niñas indígenas. Correcto. En las otras regiones del país tenemos, por ejemplo, departamentos como el de Central, Alto Paraná, como algunos de los más grandes en números de exclusión, exactamente por el hecho de que aunque sean centros donde circulan no solamente muchas personas, pero también hay mucha oferta de servicio, son también estos centros que están recibiendo a muchas familias desde zonas más internas del país. La migración interna en el país ha sido ¿Es una de las causas de la deserción? Es una de las causas exactamente de que muchos de los niños estén saliendo de la escuela y otros que nunca han estado, de hecho no tengan ni siquiera la oportunidad de matricularse cuando llegan a un nuevo distrito, porque muchas de las veces están también marginalizados en términos de acceso a servicios sociales.
Bueno, así es difícil tener mano de obra calificada. Correcto. Así es difícil ser atractivo para las inversiones, porque muchas empresas no quieren venir a Paraguay a instalarse porque tienen que traer gente de su país o de países limítrofes para trabajar, porque acá no hay gente educada para trabajar en lo que ellos van a hacer. Esta es una problemática que trae consecuencias no solo para el presente, pero como bien dice, para el futuro. Estamos hablando de niños y niñas que están siendo privados de un derecho, que es un derecho humano y constitucional, con base a la Constitución que tenemos vigente hoy en el Paraguay, y estos niños hoy están perdiendo muchas oportunidades. Estamos hablando de que la escuela es una puerta abierta hacia lo que son otros derechos, el derecho a la protección, a la salud, inmunización, a la nutrición y a estar en un lugar también seguro. Y cuando estas puertas están cerradas, estos niños de hecho tienen comprometido un presente, un futuro, y es también, vale la pena reforzar, aquellos que hoy están en la escuela con riesgo de ser excluidos. Estamos hablando de niños y niñas que no logran completar la edad escolar, niños y niñas que a los 15 años, como los que nos traen los resultados del PISA, una evaluación estandarizada a nivel internacional. Estamos ante último. Que no saben leer. Y no comprenden frase. lo que leen. Correcto. Que es peor todavía. Sí. Entonces, esto de hecho es algo que nos llama la atención, y este llamado que estamos haciendo es para que toda la sociedad, autoridades locales a nivel nacional, puedan aunar esfuerzos, porque la problemática tiene múltiples razones y estas razones deben ser también entendidas por todos los estamentos de la sociedad. Bueno, esto que estamos observando, este resumen de las dimensiones de exclusión en valores absolutos, a ver, ¿podría explicar? Estos son en el 2017, 2019 y 2022 los chicos, la cantidad de excluidos. Correcto. ¿Cómo es? De un total de 215.000, 45.000 están excluidos. Exactamente. Nosotros estamos hablando, la verdad quisiera explicarles, aquí tenemos el resumen de las dimensiones de exclusión según hemos estado presentando en un informe, en un estudio que ha sido elaborado y producido, lanzado con el Ministerio de Educación, donde tenemos las dimensiones 1 hasta 4, aquellos y aquellas que entre 4, 3 y 17 años están completamente excluidos de la educación, que en algún momento salieron o que nunca estuvieron ¿Con dentro casi del medio sistema. millón de chicos? Sí. El número aproximado a partir de, otra vez, estimaciones poblacionales y lo que nos muestran los números del RUE sería de aproximadamente unos 400.000. Pero debemos reconocer que estos números este año van a ser todavía recalculados teniendo como base el censo poblacional de 2022, que nos va a traer, así como bien esperamos, una dimensión aún más clara de estos números. Más ajustada, correcto. Lo que esperamos que sí, por las tendencias que se muestran, esta proporción de 1 para cada 4 en términos de exclusión seguirá vigente. Las dimensiones 5, 6 y 7 ya habla de los niños y niñas que están en riesgo de exclusión. Este otro público... ¿Qué significa el riesgo de exclusión? Son aquellos que están hoy frecuentando la escuela, pero que tienen, por ejemplo, como características la sobriedad, la repitencia, bajos resultados en términos de desempeño académico. Son estos niños y niñas para quienes también debemos llamar la atención de la población estudiantil, de la comunidad educativa, para que velemos por su permanencia y aprendizaje. Ahora, según UNICEF, ¿cómo es la oferta educativa en Paraguay? ¿Buena, mala, regular, baja, alta? Nosotros de parte de UNICEF estamos siempre apoyando al gobierno, no solo aquí en el Paraguay, pero en todo el mundo, para garantizar que una educación de calidad sea ofertada para cada niño, para cada niña. Aquí en el Paraguay, los números que nos muestran, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional, las evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, como el PISA que cité hace poco, y a nivel nacional el ISNEP de 2018, nos traen resultados todavía alarmantes, preocupantes. Totalmente. Cuando hablamos de calidad educativa, tenemos que mirar no solamente hacia el desempeño de este niño, de esta niña, en una prueba de matemática. Tenemos que mirar el entorno de este niño en la escuela, la oferta de maestros, una infraestructura, la oferta de alimentación escolar y otras tantas políticas que son complementarias y que de hecho hacen mucha diferencia en la vida de estos niños. Un niño con hambre no aprende. Claro, eso es cierto. Eso es cierto, y muchos niños van a la escuela para comer. Sí, ¿verdad? Es la realidad de muchos de los niños del país. De los niños en Paraguay, lastimosamente van. Y aún así, aquellos que tienen que ofertarles el almuerzo escolar, le ofertan mala calidad o sencillamente no le ofertan
y usan ese dinero de la merienda escolar para otros fines. Aún así, con todo eso que usted nos está explicando, es impresionante. Estos son los porcentajes estimados de estudiantes en riesgo de exclusión y excluidos por departamentos. Correcto. Nosotros tenemos por departamento exactamente esta franja histórica entre 2017 y 2022, teniendo en cuenta que estas estadísticas solo se hacen presentes en el país exactamente a partir de 2016-2017, sí, cuando tenemos un control más profundo de lo que es el escenario de la educación, y vemos hoy exactamente cuáles son los departamentos con las más altas tasas de esta exclusión. Como les había citado, Asunción y Central tienen un gran número, pero también tenemos departamentos como Caguazú, Itapúa, Caazapá y otros que también requieren mucha atención, principalmente porque son algunos de ellos, como es el caso de Itapúa, que es un departamento en zona fronteriza, sí, donde muchas de estas familias hoy están en condiciones de pobreza, extrema pobreza, y también en movimientos migratorios, sea hacia Brasil, hacia Argentina, que está ahí más cerca, y eso hace con que muchos de los niños algunas veces se inscriban al inicio del año escolar, no asistan porque las familias se mudan. Exacto. Y después vuelven. Algunas veces, ni siempre este retorno está garantizado. Bueno, increíble lo de Itapúa porque es una de las zonas más ricas del país. Sí. ¿Verdad? Y aún así hay una tremenda desigualdad económica y un nivel de exclusión increíble. Sí, podemos citar distritos como el de Alto Verá, donde tenemos a escuelas muy alejadas de donde están estos niños y estas niñas, de donde están estas familias, y aún así cuando existen todavía no ofertan exactamente los niveles adecuados para cada niño que necesita estar asistiendo a la escuela diariamente. Es decir que la planificación del Ministerio de Educación tiene que mejorar, es decir, tiene que ver dónde hay una población y tener una escuela cerca de esa población, porque si va a tener escuela a 5 leguas del colegio entonces es imposible que asistan, porque la mayoría probablemente vaya a pie. Sí. Nosotros siempre estamos en contacto directo con el Ministerio de Educación, es parte de nuestro mandato y de nuestro acuerdo de cooperación, trabajar junto con ellos. Lo estamos haciendo por medio del proyecto Vamos a la Escuela y también dentro de otras acciones para exactamente apoyarles en que toda la acción, la política educativa esté, basada en evidencias. Por eso necesitamos cada vez más mejorar los sistemas de información, garantizar que los datos existentes de hecho reflejen la realidad, que también esta política educativa basada en evidencias puede estar relacionada al respeto a la interculturalidad, al respeto a las competencias necesarias para el siglo XXI, porque otra vez, cuando hablamos de una educación de calidad tenemos que mirar desde una visión, desde lentes amplias. ¿Los datos son confiables? Nosotros hoy tenemos... Te pregunto esto, te voy a explicar, te pregunto esto porque recuerdo que a comienzos del siglo y en la última parte del siglo pasado se comenzó una reforma justamente para lograr esto, que los chicos vuelvan a la escuela, sí, una reforma educativa. Y el fin era la presencialidad, que los chicos estuvieran en las escuelas, lo cual no significaba que en las escuelas tuvieran una buena educación, un buen aprendizaje, ¿verdad? Ni hubieran mejores infraestructuras, ni tuvieran almuerzos, no. Simplemente era que volvieran a las escuelas. Eso tuvo resultado. Sí, podemos decir que a nivel mundial y a nivel regional, UNICEF estuvo apoyando directamente este movimiento a nivel global. De hecho, hizo con que muchos niños y niñas pudiesen por primera vez poner sus pies en la escuela. Aquí también en el país podemos ver los datos. A partir del 2017 vemos una creciente en este acceso a la educación, pero tenemos que siempre tener los ojos abiertos para grupos poblacionales que todavía siguen excluidos. Entonces, sea el caso del Paraguay, sea el caso de otros países de la región, todavía hay un desafío y hay mucha tarea por realizarse. Por eso siempre hablamos de que es necesario una planificación de política educativa desde una mirada intersectorial. Significa que
la escuela debe ser base para una planificación, un trabajo coordinado con CODENIS, con unidades de salud familiar, con Consejo Distrital Departamental de Educación, de la crianza, de la infancia. Por eso es necesario mirar desde una óptica holística donde este niño, estando en la escuela, pueda aprender. Pero si tenemos un alto porcentaje de analfabetos funcionales en el país, ¿cómo entender esas situaciones? ¿Cómo entender la necesidad de la integración de todas esas instituciones? Es un problema muy complejo en Paraguay. Es un gran desafío y creo que estamos con el país dando pasos para este resultado. ¿En qué sentido? El hecho de que estamos hoy hablando de este tema para todo un público a nivel nacional es de hecho algo que se debe valorar. Tenemos el propio gobierno a nivel nacional, el Ministerio de Educación, reforzando la necesidad de que estos niños frecuenten en la escuela, intentando eliminar algunas de las barreras, muchas de las veces administrativas, para que este niño tenga su matrícula realizada. Entonces creo que sí se están dando pasos hacia este futuro que queremos, pero que hay sí como reconocer de que hay otras acciones que todavía deben ser priorizadas. ¿Y cómo resulta esta campaña de volver a la escuela, de estar en la escuela los chicos? ¿Y cuántos chicos volvieron a la escuela con esta campaña? Nosotros estamos con esta campaña en el ámbito del proyecto Vamos a la Escuela, una iniciativa del Ministerio de Educación apoyado desde UNICEF y de una fundación de Qatar, Education Above All. Y desde el año pasado empezamos con el proceso de movilización a nivel comunitario, de fortalecimiento de las escuelas todavía focalizadas en 6 departamentos del país para recibir a estos niños. Recibirles, por ejemplo, con apoyo socioemocional, con una oferta pedagógica específica y que de hecho esta comunidad esté atenta a esta problemática. Y nosotros desde el año pasado ya logramos identificar y matricular a más de 2.000 niños en estos 6 departamentos priorizados. Y nosotros tenemos como meta hasta el 2025 identificar, matricular y velar por la permanencia de por lo menos 30.000 niños. Ese es un número, 30.000 niños. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. En cuanto a primera infancia, ¿cómo ven la situación? Porque primera infancia es algo novedoso y reciente también en Paraguay, pero ya tiene sus primeros logros. Pero quiero escucharle a usted, ¿qué piensa de primera infancia? El estudio del cual hablaba trae exactamente la franja etaria de 0 a 5 años como hoy la de mayor número con niños y niñas sin acceso a servicios de cuidados integrales. Y cuando hablamos de servicios de cuidados integrales, estamos hablando no solo del servicio de la educación, pero el servicio de la protección, del servicio de salud, el servicio de desarrollo de su motricidad, de su desarrollo cognitivo. Entonces, esta es todavía una franja etaria para el país que debe ser también priorizada, reforzada, porque hoy los centros de desarrollo infantil que existen no están distribuidos de manera ecuánime en el país, lo que hace con que el mayor número en términos de números brutos estén concentrados en esta franja etaria. Este es justamente ese dato, ¿no? Exacto. Aquí hablamos de los de 3 a 5 años. De 3 a 5. Correcto. Que son exactamente estos que representan en números los que están en mayor situación de exclusión. Casi 200.000 niños y niñas de 3 a 4 años no asisten a esos espacios. Exacto. Y los de 3 a 5 años son como 235.000, teniendo en cuenta otra vez las estimaciones y los números que nos hicieron llegar a estas grandes cifras. Qué mucho, ¿no? Casi 250.000 de chicos, entre 3 a 5 años. Correcto. Es impresionante, ¿no? Es muchísimo. Es muchísima la exclusión de estos niños. Y lo más significativo es que los chicos que van a primera infancia, según los estudios de PISA, los chicos que van a primera infancia y que están llegando hoy a estar desde 4., 5. y 6. grado, tienen las mismas capacidades que los chicos de otros países que están en los mismos grados. No existe el rezago que existía con los que no hicieron primera infancia, que sí tienen 2 o 3 años de rezago en cuanto a comprensión de matemáticas, etcétera, etcétera, en las escuelas. Impresionante, ¿eh? Los chicos de la misma edad, paraguayos y argentinos, tienen un rezago, los chicos paraguayos, de por lo menos en capacidad de aprendizaje de 2 o 3 años con respecto a los argentinos. Pero estos chicos que sí asistieron ya a primera infancia, se igualaron. Es decir, que
El experimento está dando resultados. Sí, la evidencia nos muestra, las evidencias nos muestran, no solo para el Paraguay, pero también para otros países de la región, que asistir a la educación infantil, asistir a estos equipamientos que ofrecen servicios integrales durante la primera infancia es un condicionante para la trayectoria escolar de este niño. Los niños hoy, en su mayoría de los que están saliendo de la escuela a partir de la transición entre segundo ciclo y tercer ciclo, en su mayoría son niños con sobreedad, con repitencia y niños que no asistieron a la primera infancia, lo que hace con que ya entren muchas de las veces con sobreedad a la educación inicial, a la educación primaria, y hace con que de hecho su trayectoria esté desde un principio comprometida. ¿Y a qué son, para que la gente dimensione la realidad, teniendo en cuenta lo que pasa en otros países, en situaciones similares? ¿Qué pasa con esos chicos que son excluidos? ¿Qué pasa con esos chicos en un futuro cercano? Para responder a esta pregunta vale la pena entender cuáles son las razones del hoy que hacen con que esos niños estén en esta situación. El estudio que lanzamos con el Ministerio de Educación nos trae algunas principales características, como ellas, familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Desestructurada. También familias que nos están ofreciéndole no solo un hogar, pero también todos los otros derechos que son deberes de esta familia proveer. Niños y niñas que están sin documentos, incluso familias con adultos mayores todavía sin documentación. ¿Cuántos niños sin documento encontró UNICEF? Nosotros no tenemos este dato específico, pero vemos que teniendo en cuenta las tendencias y también lo que hoy nos muestran los registros nacionales, son muchos los niños que están sin esa documentación. Y eso hace con que ellos y ellas estén invisibles ante el sistema, ante el Estado. Y en el ámbito de este proyecto hemos estado recorriendo muchos de estos distritos de los 6 departamentos focalizados y hemos identificado, mismo en cascos urbanos, familias enteras sin documentación. Entonces, este es algo, aunque en el 2024 nos puede sonar como algo increíble para la realidad del Paraguay, sí todavía es algo que sucede. Qué atrasados, ¿no? Digamos que con muchos desafíos todavía en adelante. Sí. Otras razones para esta exclusión, la baja percepción de la familia y de la sociedad sobre la importancia de la educación. Y creo que esta razón tiene un vínculo muy fuerte con lo que esperar de este niño, de esta niña para el futuro. Claro. Cuando tenemos hoy a una familia, a una sociedad que ya no le valora la educación como así se hizo antes, mirando no solamente a los resultados de corto plazo, pero y principalmente a los resultados de largo plazo, tendremos a niños y niñas reproduciendo en la misma situación. Reproduciendo la misma situación de pobreza, de analfabetismo, también de condiciones no dignas de trabajo, lo que hace con que de hecho toda una sociedad esté comprometida. Invertir en educación, la evidencia ya nos ha mostrado en todo el mundo, claro, es el camino. Es el camino, y si no, lo estamos condenando al fracaso y a la pobreza extrema. De un país. Del país, sí, efectivamente. Qué espectacular. Te agradezco, Sidney, que hayas venido, porque es muy importante que de esto hablemos claramente y con crudeza. Para que entendamos cuál es la realidad de nuestros niños. 25% de los niños en edad escolar no asisten a clases. 25%, un cuarto de la futura población paraguaya no va a estar capacitada. Y van a ser probablemente pasto para que grupos del crimen organizado, delincuenciales, ojalá que no, pero son más fáciles de ser captados por esos grupos antes, si es que no reciben una educación adecuada y no tienen una educación de calidad. ¿Es así? Sí. Reproducimos la pobreza. Sí, hablamos del ciclo intergeneracional, de la pobreza, que tiene como grandes de las causas la ausencia de políticas integrales, la ausencia de programas sociales que puedan exactamente ayudar a esta familia a superar estos desafíos, que netamente son en su mayoría económicos, relacionados a la cuestión de la subsistencia, relacionados a la cuestión de la garantía de derechos básicos, como agua, saneamiento, educación, salud, protección y tantos otros. Perfecto. Sidney, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el presente de UNICEF. Vamos a leer completo. Te agradecemos mucho y realmente
preocupantes los datos que mostramos hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, estaremos siempre a disposición y este es un llamamiento nacional, que cada niño, cada niña esté en la escuela. Perfecto. Sidney Vasconcelos de UNICEF Paraguay. A la vuelta de la pausa ya estamos con el ministro de Defensa, ya volvemos. Muy bien, ya estamos en contacto vía Zoom con el ministro de Defensa, el general retirado Oscar González. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, don Carlos. Un saludo muy grande a la audiencia. Muchas gracias. Sé que está un poco enfermito, así que le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Es muy importante. Sinceramente, agradezco que a pesar de ello esté con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el proyecto de comprar los aviones de combate? Sí, señor. Hay que aclarar muy bien, don Carlos, que justamente usaste la palabra correcta, es un proyecto, todavía no está eso finiquitado, son conversaciones previas que en este caso la Fuerza Aérea está realizando con la empresa, con varias empresas, entre ellas la Embraer. Sí. Esa fue la cuestión que o sea, el tema que se expuso la semana pasada. Y bueno, la situación está en que se está conversando con empresas para ver cuál sería la mejor opción de compra, tanto de los aviones como de los radares. Ajá. Hablando de eso, la Fuerza Aérea. Bueno, pero la polémica se suscitó a partir del momento que empezó a correr la versión, bueno, Colombia compró más barato, también otros países compraron más barato los aviones. ¿Por qué a Paraguay le iba a costar 125 millones de dólares aproximadamente 6 aviones? ¿Cuál es la explicación y qué es lo que pasó con ese tema general? Sí, para empezar, el paquete ofrecido por Embraer es de 100% nuevos, sí, con tecnología de punta, con lo más nuevo de tecnología. Aviones nuevos con tecnología de punta. De punta, sí. Aparte, la revitalización de 6 aviones Tucano que tenemos luego en la Fuerza Aérea. Para dejarlos 0 kilómetros también. 6 aviones puestos a 0 kilómetros. ¿Y construcción de hangares, construcción de hangares, repuestos para el mantenimiento de las aeronaves y la capacitación de 8 pilotos justamente para poder pilotar estos aviones. Ahora, general, a ver, uno compra un avión porque tiene, un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo del gobierno de comprar estos aviones? Controlar el espacio aéreo y, si es posible, eliminar, pero como mínimo reducir sustancialmente el tráfico de aeronaves irregulares en nuestro espacio aéreo. Ajá. ¿Por qué? Porque esas aeronaves que hacen esos vuelos irregulares están al servicio del crimen organizado, entre ellos al servicio del narcotráfico. ¿Estos aviones podrían ser usados para la destrucción también de pistas clandestinas? Sí, señor, también. Sí, porque tener tamaña cantidad de aviones, 12 ya en total, incluidos los 6 que se van a quedar como 0 kilómetros, más los nuevos, pero que se queden en hangares no es un buen negocio. El negocio sería controlar el espacio aéreo, pero para eso también necesitan radares que no se tienen hasta el momento, ministro. Claro, los aviones sin radares no nos sirven de mucho. Exacto. Y los radares sin aviones, tampoco. La misma cosa, ¿verdad? Exacto. Sí. Esa es una inversión importante que debe hacer el Estado, pero uso la palabra inversión a propósito, don Carlos, porque realmente si nosotros conseguimos que nuestro espacio aéreo esté controlado suficientemente, eso va a redundar en beneficio para el Estado, para la economía del país. Porque vamos a tener
el entusiasmo de los inversores que teniendo un país seguro van a tener también ellos la voluntad de invertir. Y cuando hablo de inversores, no solamente me refiero al inversionista extranjero, sino especialmente al inversionista paraguayo, porque sabemos que la inversión extranjera mira a un país. Si en ese país existe una inversión del capital interno de ese país, eso también constituye un atractivo para el inversor. Claro, y eso vamos a conseguir siendo un país con las instituciones de defensa y seguridad bien establecidas, instituciones bien entrenadas y con el equipamiento y adecuado para cumplir su misión. Bueno, entonces esto significa que va a cambiar la ley general, porque, a ver, si las Fuerzas Armadas se van a involucrar en la lucha contra el crimen organizado, ¿se necesita cambiar la ley o no? No, porque la Fuerza Aérea tiene lo que se llama la Prefectura Aérea. Entonces, esa institución tiene la legalidad para el policiamiento del aire. Pero no tiene el permiso, no hay ninguna ley que le permita, por ejemplo, derribar a un avión que trae drogas, por ejemplo, y al que se le dice, bueno, bájese, quédese allí, porque el avión puede simplemente dar la vuelta y volver por donde estaba viniendo, porque no está habilitada la Fuerza Aérea para derribo de aviones, ¿verdad? No existe ley de derribo de aviones en nuestro país, don Carlos. Ajá. Y entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de estos aviones entonces? Es una desventaja, pero eso no nos va a atar de manos. Igual vamos a cumplir la misión de hacer que esos aviones no hagan sus vuelos irregulares. Se le ordena que aterricen y tarde o temprano van a tener que aterrizar, o de lo contrario van a introducirse en un país vecino que también tiene sistema de radar bien establecido. Entonces, claro que sería un método más rápido el derribo, pero no existiendo una ley de derribo, entonces nosotros no podemos hacer eso. Porque nuestra tarea, nuestras operaciones deben de estar siempre dentro del marco constitucional y legal. No podemos hacer nada que una ley no nos imponga hacer. Ahora, en este momento, ministro, ¿el crimen organizado es el principal peligro para la democracia paraguaya? No sé si el principal peligro, pero sí es un peligro. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe, ordenó que las Fuerzas Armadas participen del operativo Veneratio, por ejemplo. Porque en ese lugar existían personas que estaban pretendiendo poner en entredicho la soberanía del Estado paraguayo, entendida esa soberanía como la capacidad del Estado de imponer la ley y de imponer lo que se debe de realizar dentro del territorio paraguayo por parte del Estado. Y bueno, en ese caso, las Fuerzas Armadas pueden intervenir porque está en juego la soberanía. Exacto. No, por eso, los posibles conflictos entonces que más preocupan a la defensa nacional hoy tienen relación con la lucha contra el crimen organizado. Sí, señor, lo que comúnmente se denomina las nuevas amenazas. Exactamente, las nuevas amenazas. Y bueno, sí, señor. Bueno, pero para eso también necesitan una coordinación con los países limítrofes, ministro, ya que Paraguay no puede derribar aviones, sí tiene la obligación de trabajar coordinadamente con los vecinos países para evitar que ingresen al espacio aéreo paraguayo o que al salir del espacio aéreo paraguayo puedan ser también revisadas por las Fuerzas Armadas de los otros países. Así mismo, y por eso que necesitamos los radares, don Carlos. Porque ¿cómo vamos a coordinar con los países vecinos si ellos tienen los radares y nosotros no? No tenemos elementos para coordinar. Son simples expresiones de deseo.
¿Y por Entonces, qué, por qué el Parlamento nunca le concedió a las Fuerzas Armadas los radares? Porque esto ya, yo sé que las Fuerzas Armadas ya han pedido presupuesto para, al Congreso en años anteriores, pero no les da. ¿Por qué el Congreso no les da? Permitime, don Carlos, no contestarte esta pregunta, porque yo soy parte del Poder Ejecutivo y no me gustaría entrar a opinar sobre lo que pueda hacer otro poder del Estado. Ajá. Bueno, pero lo que pasa es que todos, esto es una lucha de todos. La defensa nacional debe ser una lucha de todos los poderes del Estado, ministro. Sí, señor, y lo que a nosotros nos toca realizar, lo hacemos. Estamos procurando de fortalecer a las Fuerzas Armadas para que con ese fortalecimiento las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de cumplir su misión y esa misión el cumplimiento de esa misión que vaya en beneficio de la población de Paraguay. Ajá. Ministro, ¿usted qué sabe? ¿El proyecto va a continuar o se va a aplazar hasta el 2025? Creo que desde el Ministerio de Economía dijeron que esto podría trasladarse al 2025. ¿Qué sabe usted de esa información? Lo que yo sé es que existe la voluntad del Ejecutivo de adquirir estos aparatos, aviones, y sí, la fuente de financiamiento, eso corre por cuenta del Poder Ejecutivo. Ajá, y bueno, vamos a ver entonces qué pasa. General, muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensó, por las explicaciones para que el país que está viendo el péndulo se entere de cuáles son las verdaderas razones y qué hay detrás de la compra de estos aviones de combate. Entonces, no son solamente aviones, es la reparación de otros 6, es la construcción de hangares, es la preparación de pilotos. Todo eso, ¿cuánto costaría al país? 121 millones de dólares. Perfecto. Muy bien. General, muchísimas gracias por su tiempo y que se mejore rapidito. Gracias, don Carlos. Gracias por los buenos deseos y le reitero un saludo cordial a la audiencia. Muchísimas gracias. El ministro de Defensa, el general retirado Óscar González, para que tengamos en cuenta cómo está la situación sobre este tema. Bien, enseguida estamos con Mari Carmen Sequera, directora. Ya está conectada. Bueno, saludamos a Mari Carmen Sequera, entonces directora ejecutiva de TEDIC. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo les va? Apenas te escucho. A ver, déjame... Ahora sí, ahora te escucho mejor. Ahora perfecto. Te escucho mejor. Bueno, contanos, estuve leyendo, qué interesante el informe que realizaron con qué universidad, con qué facultad de Derecho y de qué universidad hicieron este estudio acerca de la interpretación que algunos jueces le están dando a esta ley 5777 en Paraguay. Bueno, en realidad lo que aprovechamos fue una oportunidad de que TEDIC forma parte de una coalición a nivel regional en temas de derechos digitales. Y el Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, que es una de las referentes de América Latina y es una de las que obviamente trabaja en temas de derechos digitales, en temas de acceso a la información y libertad de expresión específicamente, y que apoya tanto a la Corte Interamericana como también a las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión en el espacio digital. A diferencia de TEDIC, que aborda temas mucho más amplios, como temas, por ejemplo, de privacidad, que si bien está muy unida a otra cara de la misma moneda sobre libertad de expresión, nuestro enfoque es como más amplio. Entonces creemos que esta fue una buena oportunidad de poder conversar con ellos. Ellos se mostraron muy interesantes porque también es una tendencia a nivel regional, no solamente de Paraguay, sobre no solamente tergiversaciones de leyes que existen, ¿verdad? Sino que también interpretaciones erróneas de obviamente una discusión que se tiene que dar también sobre, por un lado, de violencia digital, pero también otros tipos de derechos, y que obviamente ponen en peligro, o en todo caso hay que buscar un equilibrio con relación a la libertad de expresión. Esto se ve, por ejemplo, en violaciones de derecho de autor, ¿verdad? En Internet, donde no tenemos una capacidad de poder apelar
ante las moderaciones de contenido de los intermediarios de Internet, como por ejemplo las plataformas de redes sociales como TikTok, Meta, Twitter y compañía. Entonces ahí nos encontramos también de que existen fricciones, no es solamente temas de interpretación de violencia, sino también en otras instancias. Entonces vimos esto como una oportunidad de poder también explorar qué es lo que se está discutiendo. Si ven en el posicionamiento va a haber algunos temas al comienzo del posicionamiento sobre algunos ejemplos también que pasó en Argentina. Y esto nos dio la posibilidad realmente de profundizar. Esto fue gracias a los periodistas que nos facilitaron y también a los defensores de algunos de los casos y defensoras sobre algunas sentencias. Y esto nos ayudó a analizar estos 6 casos. Para nosotros es importante analizar y ponerlo sobre la mesa. Sabemos que la ley 577 contra toda forma de violencia hacia la mujer, a las mujeres, tiene un objetivo bastante legítimo y sabemos de que esta herramienta se utilizó mucho y tiene muy buenos resultados. No queremos que estos 6 casos sea justamente una excusa para derogar un proyecto de ley, pero sí poner en foco, ¿verdad?, con relación a los riesgos. No solamente ¿Y de cuáles son esos riesgos? Bueno, el ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que está obviamente avalado en nuestras convenciones internacionales. ¿Y por qué pone en riesgo ese derecho, esta ley? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una tergiversación de la forma como interpretan los jueces? ¿Hay una tergiversación de cómo algunos políticos y políticas usan esta norma para su beneficio particular? ¿Dónde está el tema? Bueno, primero, antes que nada, ninguna ley es perfecta. Las normas son creadas, obviamente, con relación a las correlaciones de fuerza, ¿no? Entonces, el que tiene mayor interés o mayor fuerza es la que genera una norma, ¿verdad?, en nuestros contextos. Y entre estas tenemos que utilizar parámetros de derechos humanos como reglas básicas para poder justamente pensar en una sociedad. En esas reglas que se están creando, obviamente, dan posibilidades a buscar las mejores medidas en algunas de las normativas, no en la 577, sino en la 1600, que es obviamente la ley procesal que permite, ¿verdad?, a los jueces aplicar la ley 577. Y ahí, obviamente, en uno de los incisos, en uno de los artículos, específicamente la 2, habla de la posibilidad de buscar mejores medidas o otras medidas para proteger a la víctima. Esto, obviamente, dio la posibilidad de que los jueces malinterpreten o crean de manera discrecional aplicar nuevos criterios. Y ahí es muy importante entender que eso es la tendencia y las preocupaciones a nivel global. Muchas veces los juzgados, y eso no solamente en Paraguay, sino a nivel global, se minimiza lo que pasa en Internet. O al revés, ¿verdad? Se cree que... O se cree que incluso ciertos derechos no se pueden trasladar a Internet. Entonces las interpretaciones de las capas de Internet, que cuando hablamos de proveedoras de Internet, cuando hablamos de plataformas de Internet, esto dónde se ubica dentro del ecosistema y la gobernanza de Internet. Y si los jueces no están capacitados de poder interpretar esto, obviamente va a haber una mala aplicación de las leyes. Y en esto que quizás es un poco más fácil, ¿verdad?, en el sentido de que estamos hablando de un discurso que no está prohibido, es un discurso que obviamente ha generado polarizaciones en nuestros contextos de Internet, porque a diferencia quizás en otros momentos, no momentos autoritarios, sino momentos democráticos donde nosotros podíamos entrar en disenso, culturalmente podríamos tener una conversación y en todo caso podemos terminar la discusión. Pero en Internet lo que ha generado es una cámara de eco, ¿verdad?, donde ha unido y segmentado a cierto público que nos ha separado justamente de discursos que no estamos de acuerdo. Y cuando nos encontramos, lo llevamos al punto más polarizante, que incluso afecta a la democracia, en el sentido de que podemos llegar a afectarnos físicamente, ¿verdad? Es decir, hordas de gente que no se está pudiendo poner de acuerdo, no hay capacidad de discurso o de debate, y esto lleva a esa polarización violenta que puede llegar en posibles asesinatos, como por ejemplo el caso el atentado contra la presidenta de Argentina en años anteriores. Entonces, obviamente eso tiene un efecto bastante preocupante. En esta situación, y obviamente la Corte Interamericana es una de las que ha ya dictaminado, no en Internet, pero sí se ha acercado a ciertos debates sobre temas de discursos, ¿no? Y esto aparece tanto al comienzo de los 2000 hasta más o menos 2009, con varias sentencias que pueden ser aplicadas en nuestra jurisprudencia. Y eso es muy importante. A diferencia de otras sentencias de otras cortes, la Corte Interamericana sí tiene una aplicación, ¿verdad?,
¿verdad?, directa, en el sentido de que los jueces y juezas a nivel nacional deberían interiorizarse más en esas respuestas que pueden justamente justificar o argumentar por qué deberían rechazar esas medidas cautelares. Ahora, y en lo que respecta a los 5 casos en Paraguay, ¿cuáles son las tergiversaciones en que incurren o los acusadores o los jueces que aplican las sanciones? Yo creo que, a ver, la defensa de los que van a acusar siempre van a buscar, obviamente, Sí. o van a probar ciertas sugerencias, ¿verdad?, para que el juez o la jueza tome en cuenta. Sin embargo, acá es la responsabilidad de los jueces y juezas. Exacto. Que acá me gustaría como poner, justamente antes de pasar a los 5 o 6 casos que analizamos, en realidad lo que queremos poner es también una preocupación sobre las inversiones que se hacen con relación al estudio o implementaciones de leyes de este tipo, como por ejemplo temas de violencia hacia grupos vulnerables como las mujeres, ¿no? Y ahí encontramos, ¿verdad?, de que la mayor preocupación, y eso no es de TEDIC, esto fue una conversación que tuve justamente con mujeres referentes que obviamente tienen mucha más experiencia en litigios estratégicos o estudios de casos sobre temas de violencia en Paraguay, y ellas explicaban muy bien, decían, acá lo que se nota es que primero hay problemas de recursos tanto de prevención como capacitación a los jueces, ¿verdad?, con estos temas más complejos. No solamente libertad de expresión, derecho constitucional, derecho fundamental, sino que también vemos los problemas de aplicación por falta de recursos. ¿Esto es lo Y que segundo, descubrieron en la investigación que estaban llevando adelante? No, en la investigación después podemos dar conclusiones más específicas en temas de libertad de expresión. Pero lo interesante también acá tiene que ver con que, a diferencia de otros tipos de sanciones o persecuciones sobre tipos de abusos, esta solamente se encuentra, o sea, el juzgado que tiene que resolver estos casos se concentra siempre en los jueces de paz. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Que no es un juez ordinario, son los jueces justamente dentro del sistema judicial que son los que complementan y son las de menor cuantía. Políticamente, ¿cómo interpretamos eso? Si es que hay una política de Estado, ¿por qué debería tomarse esto como una menor o minimizar este tipo de violencia? Eso no quita de que no porque sea violento significa que sea ilegal. Y ahí es donde nosotras entramos, eso sí es lo que llevamos justamente a la interpretación de los hallazgos de estos 6 casos. Y los mayores problemas acá tienen que ver con que obviamente la defensa alega que va a haber un daño psicológico, lo cual nosotros decimos, bueno, esto puede ser tomarse por instancia civil, ¿verdad?, que es lo más ideal. Algo que no recomendaríamos, pero bueno, sabemos que se hace también en lo penal, difamación y calumnia, pero esos son los remedios que se pueden ofrecer. Sí. Sin embargo, ¿verdad?, el juez, antes de poder aplicar o no, ¿verdad?, esta sugerencia que hace que los acusadores tienen que hacer aplicaciones del test tripartito, pero eso es como regla general para poder aplicar si es que esta cumple o no con los estándares de decir es un discurso prohibido, es un discurso ilegal. Y si bien nosotros lo hicimos preliminar en este posicionamiento, obviamente en las próximas semanas lanzamos la investigación mucho más extensa donde sí analizamos cada una de las sentencias y ahí sí ponemos en relieve las preocupaciones de cómo se llevó a cabo, obviamente, las respuestas. De estos 6 casos, en realidad 4 tienen fallos. Los otros 2... Todavía. Perdón. Uno de ellos todavía aún no existe, ¿verdad?, porque está todavía en discusión con el caso de parodia y sátira, que es también un elemento importante de libertad de expresión, ¿verdad?, que es el caso de Leticia Medina. Y la otra, que si bien tuvo un resultado positivo, que es el caso del diputado Gamarra, ¿verdad?, donde la senadora Katia González había utilizado o había hecho esta denuncia. El resultado, si bien la jueza no dio lugar, utilizó otro mecanismo que nosotros creemos que no fue lo más correcto, sino tenía que aplicar el test de tripartito como para poder analizar si ese discurso era permitido o no, ¿verdad?, con relación a un video que obviamente a mucha gente les disgustó, no solamente a la senadora. Entonces, ahí esas son las ideas como centrales. La idea principal acá tiene y está muy basada específicamente en que no solamente son discursos son discursos protegidos, sino el umbral de protección a personas o autoridades como personas públicas y autoridades es mucho más amplia. Y eso obviamente lo vemos en el caso también del caso de Chena, que si bien el caso, ¿verdad?, de Musquet no es una funcionaria pública, ¿verdad?, no es una congresista, pero sí
es un caso de interés público porque es la esposa de una persona que ha tenido antecedentes de corrupción, por lo menos en el Estado paraguayo en años anteriores. Entonces, eso es muy importante también de entender cómo estos perfiles públicos se vuelven públicos y su protección es mucho menor y el discurso es mucho más amplio de protección. Entonces, eso también es importante poner sobre la mesa. Estos son obviamente varias sentencias. En el caso de, si bien en el posicionamiento exponemos como 4 o 5 casos de la Corte, en la investigación en extensa probablemente llegamos a una identificación de 11 resoluciones 11 de la resoluciones. Corte. ¿Cuándo sale esa Sí. investigación? Creemos que va a salir dentro de una semana, no sé si alcanzamos ya la próxima o dentro de 15 días, porque obviamente más allá de la investigación que tiene bueno, es extensa, como le decía, esto tiene que ser aprobado obviamente por la Dirección General del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de Argentina, que es la que también con ellos vamos a estar lanzando. Qué interesante. Y bueno, y finalmente, en los otros casos, el de Guachiré, el de la periodista también de Villarrica, del departamento del Guairá y compañía, ¿cuál es la protección que va a tener el periodista entonces de hacer publicaciones o de denunciar irregularidades si eso puede ser considerado y tergiversado por una jueza, por ejemplo, o malentendido por una jueza? Acá yo creo que la respuesta debe ser el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Debe dar una respuesta contundente con relación al abuso de estas leyes. Yo creo que también, tanto TEDIC como también existen defensores muy renombrados a nivel nacional, ¿verdad? Que trabajan en temas de libertad. Creo que estamos todos muy alertas a las posibles, o sea, a las apelaciones de estos casos y por sobre todo los amicus que van a ocurrir al margen para acompañar estas defensas. O sea, yo creo que hay también muchos grupos de abogados muy preocupados sobre este tema y hay un interés importante también de salvaguardar esta normativa que también es constitucional. Claro, ¿verdad? el sindicato de periodistas está expectante, el círculo de periodistas está expectante, es decir, estamos expectantes porque esto puede afectar la libertad de expresión y el acceso a la información. Ya lo está haciendo, ya ¿verdad? Lo está Así haciendo. que yo creo que nuestra solidaridad con todos los periodistas que hoy están en esta situación. Perfecto. Mari Carmen, muchísimas gracias por el contacto y bueno, dentro de una semana seguro que te volvemos a molestar para tener el estudio completo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias. Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC. Y ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta estamos con don César Barreto, exministro de Hacienda. Bien, ya estamos con don César Barreto, el ministro de Hacienda, acá en nuestros estudios del Péndulo. Gracias por venir, don César. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, un placer. Gracias por invitarme. Te veo descansado, relajado. Sí, está bien. Estamos empezando el año. Exactamente. Bueno, te convocamos porque queremos la opinión de una persona que estuvo como ministro de Hacienda en el país y está en el sector privado y en el sector financiero del país y entiende de economía, como es ministro de Hacienda. Y quería preguntarte, ¿cómo podemos mantener nuestra estabilidad económica en la situación, con esta situación política que se empieza a generar a partir de la destitución de una senadora, los conflictos que se van? Porque alguna vez me dijeron que debido al Internet, cualquier inversor extranjero, cuando quiere enterarse de un país, entra en Internet, revisa los diarios, ve la televisión o escucha las radios en Internet para enterarse de lo que pasa en un país donde pudiera resultar atractivo. ¿Cómo podemos ser atractivos para el mundo? ¿Y cómo mantener nuestra estabilidad si la política se enturbia? Bueno, ahí la política y la economía están íntimamente relacionadas, sí. O sea, porque la política, los poderes, digamos, de gobierno de un país que llamamos política, es la que determina y modifica las reglas del juego bajo el cual operamos en términos económicos, ¿verdad? En la medida en que, y hay instituciones dentro del Estado que son más relevantes que otras, una vez que esté definida la regla del juego, hay otras instituciones más relevantes en la aplicación de esa regla del juego que están definidas, ¿verdad?
Estamos, obviamente, venimos ya en una creciente polarización cada vez más fuerte que preocupa, porque en un país que todavía no tiene instituciones muy sólidas, digamos, que sean muy independientes de la política, esta polarización puede arrastrar a estas instituciones que son importantes, ¿verdad? Y me refiero, en términos de seguridad jurídica, el Poder Judicial es muy importante. Mencionan mucho el caso de Perú, aquí en la región, que también tiene una inestabilidad política importante, pero la estabilidad económica se ha mantenido en Perú en últimas décadas, ¿verdad? Una gran polarización política también. Y el caso de Italia, de varias décadas de inestabilidad política, pero que prácticamente la economía no se vio afectada, ¿verdad? Y cuando uno observa esos casos, la diferencia que tiene con nuestro caso en particular es que el Poder Judicial es muy fuerte. En el caso es confiable. Es confiable. En el caso del Perú, el Poder Judicial ha enjuiciado prácticamente a todos los presidentes. Algunos de ellos los ha metido a la cárcel, ¿no? Sí. Eso implica un nivel de independencia de los jueces. Que es atractivo para cualquier inversionista. Claro, que da seguridad. Es como que, está bien, los políticos pueden estar peleándose, salen, que van es lo bien, normal. Que es lo normal. Que es lo normal, la sí. democracia genera este tipo de disputas, digamos, ¿verdad? Pero si el Poder Judicial no es afectado por esto y los jueces son independientes, entonces eso me da garantía a mí de que si yo tuviera algún tipo de dificultades con mi proyecto, con mi inversión, con mi capital, con mi empresa, lo que sea, o a nivel personal, tengo la garantía de que el Poder Judicial va a darme lo que corresponde o va a darle a cada quien lo que corresponda, ¿verdad? Creo que nosotros ese desarrollo institucional no lo tenemos todavía. O sea, el Poder Judicial viene en estos últimos años tratando de dar su mejor perfil, digamos, ¿verdad? Después de años muy, muy complicados que ha tenido, pero todavía yo creo que no está consolidada como una institución independiente de la política. Hay mucha influencia en la política en distintos órganos. Que para la inversión extranjera y para la estabilidad, la seguridad jurídica es fundamental. Es muy importante. O sea, nosotros tenemos cierto nivel de seguridad, no es que estemos totalmente, tenemos cierto nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos tenés alguna disputa con el Estado, no es claro de que vos le puedas ganar un juicio al Estado en Paraguay, ¿verdad? Por lo menos en términos sobre la mesa, digamos. Sí. O sea, si vos estás enfrentando un juicio con el Estado y no recurrís a prácticas que muchas empresas no recurren, digamos, no es claro de que vos puedas ganar un juicio al Estado, ¿verdad? Hay cosas que son importantes, ¿no? Y lo otro es que este nivel de disputa política, cuando se va trasladando, trasluciendo en términos de decisiones que son, parecieran ser arbitrarias, digamos. Las decisiones arbitrarias son las que finalmente más preocupan, porque está bien, uno puede pelearse, llegar a los tongos incluso, pero si las decisiones que se toman son decisiones relativamente racionales, ¿verdad? Es como que genera una conducta que es predecible para cualquiera, que si vos haces bien las cosas no vas a tener ningún tipo de consecuencias operando en un país como este. Entonces, esas cosas nos faltan, ¿verdad? La estabilidad económica se ha ido, es como que fuimos aislando algunas cosas de esto, ¿verdad? Un Banco Central independiente. Sí. Un Banco Central independiente en su accionar desde hace muchos años, desde el principio de los años 2000 básicamente, con mucha fuerza, con muy poca influencia política, con nombramientos técnicos en todos los periodos a partir de allí, ¿verdad? Le ha dado credibilidad que incluso en las últimas semanas el gobierno ha podido colocar bonos en moneda local, que para mí fue sorprendente, digamos, ¿verdad? Pero fue el reflejo un poco de la confianza que fue ganando un Banco Central independiente en Paraguay. O sea, para mí, en términos, dos instituciones de aplicación que son importantes, que tienen que ser independientes, Banco Central y el Poder Judicial. Nosotros tenemos un Banco Central independiente y eso nos da cierta protección, ¿verdad? Pero todavía hay mucha influencia y
y es normal que haya influencia política en la definición del presupuesto fiscal y del gasto público, ¿verdad? El problema ahí es de que ahí las decisiones son arbitrarias, ¿verdad? Ahí las decisiones no son racionales. O sea, de todo lo que estuvimos viendo, de qué sé yo, de la forma que se nombran a las personas, la forma que se hacen los contratos con el Estado, ahí en tu programa hemos hablado mucho de esto. Eso nosotros necesitamos ir dando vuelta. Porque finalmente, ¿en qué es relevante las finanzas públicas aquí? La deuda. Hay muchos inversionistas extranjeros que han invertido en deuda paraguaya. Y yo recuerdo bien esto porque estuve en el sector privado en aquel momento, ¿verdad? El default selectivo del año 2003 fue una decisión arbitraria. No era necesario llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero las autoridades de ese momento y el sistema político, no solamente las autoridades del Poder Ejecutivo, incluso las del Congreso, querían forzar una reestructuración de deuda interna en condiciones que no eran aceptables para el acreedor. Y cuando vos quieres usar tu poder para forzar... Conseguir el efecto contrario. Exactamente, ¿verdad? Por eso caímos en default en aquel momento. No hacía falta caer en default, o sea, había recursos incluso para pagar la deuda. Ibas a poder reestructurar la deuda pero cuando querés forzar condiciones que no son aceptables para tu contraparte, entonces esa es una decisión arbitraria. Ese costo nosotros desde el 2003 hasta hoy lo seguimos pagando. Nosotros ya estábamos cerca del grado de inversión en aquel momento, hicimos eso y caímos y hasta ahora no pudimos llegar a esos niveles de vuelta, ¿verdad? Entonces, en esa parte la política es relevante también para el grado de inversión. Es muy sutil la relación, pero nosotros hemos hecho buenas tareas en el manejo del fiscal y el manejo monetario a partir de ahí, con lo cual nuestra capacidad de pago es buena. Oye, como que el riesgo a corto plazo es bajo, pero si cayéramos en una situación similar a la del 2003, es probable que de vuelta se tomen decisiones arbitrarias de ese tipo. Por eso es que nos cuesta tanto dar ese paso hacia el grado de inversión, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Y todos estos conflictos que se suscitaron, ¿ponen en riesgo llegar al grado de inversión? ¿Se podía posponer otra vez llegar a ese grado de inversión por estas situaciones que está señalando? Porque me anoté, seguridad jurídica, es fundamental, no tenemos. Previsibilidad, eso te da, la seguridad jurídica te da la previsibilidad. Y eso te da credibilidad. Si la pata fundamental, la seguridad jurídica, no tenemos, lo otro... Mira, nosotros estamos en el peldaño previo al grado de inversión en algunas calificadoras más cerca que en otras, ¿verdad? Moody's, que es la que está más cerca y que incluso dio como... ¿Cuál es el camino que tenés que seguir tenés que hacer esta reforma y tenés que cumplir la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Pareciera ser que si nosotros avanzamos en todas esas reformas, por lo menos esta calificadora estaría dispuesta, pero no sé, o sea, ellos también son seres humanos los que manejan este tipo de cosas, digamos, y les impacta a ellos todo lo que ven, todo lo que... Claro, lo que escuchan, lo que sí. Así es. Y ¿verdad? Lo que leen. Todo lo que hemos hecho nosotros en estas últimas semanas refleja la calificación que tenemos hoy. Eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, que eso que implique que una calificadora decida o no darnos el grado de inversión a pesar de todo eso, es difícil de poder predecir. Yo lo veo difícil. Yo, si estuviera en el lugar de ellos, yo esperaría más. Esperaría primero que se cumplan los topes de la ley de responsabilidad fiscal, que avancen las reformas que garanticen de que esa ley de responsabilidad fiscal sea sostenible. ¿Cuándo vamos a llegar otra vez? Así como están las cosas, ¿cuándo llegaríamos al 1,5? Y según el cronograma, el plan fijado por el gobierno es 2026. 2026, 2 años más todavía. 2 años más todavía. 2 años más. Claro que eso en la vida de la humanidad es un soplo, ¿verdad? Pero en nuestro país ahora y con nosotros viviendo en esta época son 2 años largos. 2 años largos. Ahora, hay algunas cosas que los costos financieros que estamos teniendo son muy cercanos ya al del grado de inversión. El grado de inversión. Son muy cercanos ya. Como que los inversionistas igual están considerando que somos un país de baja deuda. O sea, yo creo que no refleja tanto eso
toda la otra inseguridad que tenemos, sino que ven de que Paraguay tiene una carga de deuda muy baja y que con esta carga de deuda, en el peor escenario, igual te va a poder pagar la deuda. Hoy me decía el ministro de Economía, Fernández Valdoño, decía, y lo pasamos en el noticiero, que lo que le preocupa a él no es el déficit, sino la deuda que se fue acumulando. Y bueno, es mucha ya la deuda, vamos a tener problemas para ir pagando nuestras deudas, es decir, ¿cuánto al año nos cuesta las comisiones por no pagar la deuda, por ejemplo? Bueno, creo que comisiones veo que pagamos como 100.000 millones de guaraníes por año, ¿verdad? Cerca de eso. Pero por no ejecución. Sí. Ahora, lo que pasa es que la deuda es resultado del déficit, ¿verdad? Exacto. O sea, y él sabe muy bien eso. O sea, a mí me preocupa la deuda. Hemos hablado contigo muchas veces en estos años de estas cosas, Carlos, ¿verdad? Para nosotros el umbral del 30% era muy crítico. Sí. O sea, para nosotros estábamos en luz verde hasta 30%, pasado de 30 a 40, estamos en luz amarilla y más de 40 ya estamos... Y hablaste de las luces y todo, sí, recuerdo perfectamente. Bueno, nosotros estamos hoy en luz amarilla casi anaranjada con el nivel que tenemos hoy, ¿verdad? O sea, ya no somos un país de baja deuda para el nivel de ingreso per cápita, para el tamaño del Estado que tenemos, para la presión tributaria que hay, para el crecimiento económico que hay, para la tasa de interés que estamos pagando, ya no es baja. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para ir bajando eso? Y tenemos que reducir el déficit. ¿Y cómo reducimos los déficits? Y hay que si le contratamos a la gente sin preparación, contratamos más gente cada vez, otra vez va subiendo la cantidad de funcionarios públicos y lo que se paga por salarios, antes que bajar, va aumentando nuevamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo creo que los líderes políticos tienen que ser conscientes de que si quieren llevar el país hacia un estadio de desarrollo mayor, tienen que tener disciplina en el gasto público, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no lo relacionan, para ellos como que no tiene relación que yo nombre a, no sé, 10.000 operadores políticos acá, porque eso es lo que tengo que hacer porque mi campaña política me exige. Exactamente. Con el impacto que tiene eso en términos del gasto público, la confianza ciudadana, porque ese es un activo que nosotros no tenemos, no hay confianza en el Estado, ¿verdad? Y que podamos ir avanzando en términos de desarrollo, ¿verdad? No lo relacionan, ¿verdad? Y las relaciones no es una línea recta de A a B, digamos, ese es el problema. Las relaciones son de segundo, tercer y cuarto orden, ¿verdad? Entonces es muy difícil, solamente algunos economistas entienden esta lógica y nosotros hablamos mucho en el mediano plazo, en el largo plazo y para la gente es el día a día. Es el día a día. Entonces Entonces no nos entienden y si los líderes no tienen una visión de largo plazo y solamente escuchan, obviamente las necesidades del día a día son importantes, pero solamente atendiendo las necesidades del día a día vos no vas a poder avanzar en términos de desarrollo, ¿verdad? Te vas a estancar. Es más, cualquier estancamiento implica finalmente un retroceso. Un retroceso, sí, una regresión. Así es, ¿verdad? Y nosotros ya nos ha pasado. O sea, nosotros, este periodo de crecimiento para nosotros, tan prolongado del 2004 hasta ahora, muy pocas veces lo hemos tenido en el pasado. O sea, pero necesitamos 2 o 3 décadas más de esto para que efectivamente pasemos a otro nivel en términos de estándar de vida de la gente, ¿verdad? Pero eso requiere sacrificios. Esto que decía Javier Milei para su gente allá en la Argentina, hay que hacerse, o sea, Argentina ya se come la cola hace muchos años. Hace muchos años, sí. Hay que hacer muchos sacrificios hoy para poder recuperar una tendencia de desarrollo que ellos perdieron hace muchos años atrás, ¿verdad? Y la gente, hay que ver si en Argentina está dispuesta a asumir esos sacrificios, ¿verdad? Nosotros los sacrificios que tenemos que hacer no son tanto como ellos, ¿verdad? Sí. Pero la gente también aspira a mejorar su estándar de vida, pero no hay condiciones todavía para hacer cambios muy drásticos en ese sentido. Los cambios son muy lentos, muy graduales y uno probablemente lo va a ver si hay mucha disciplina en sus hijos, en sus nietos, ¿verdad? Uno paga el costo, pero seguramente sus hijos, sus nietos van a tener más oportunidades, ¿verdad? Una generación tiene que asumir esa o 2 generaciones tienen que asumir esos costos y si no hay esas generaciones que estén dispuestas a asumir el costo, el país no va a poder avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar si tenemos
Y los líderes políticos son muy importantes en esto. Exacto. Porque son los que dan las señales. Pero si los líderes políticos forman parte de la sociedad y tenemos una sociedad con un alto nivel de analfabetismo funcional, que suman, restan, pueden leer, pero no comprenden. Y como estamos señalando, lo que atienden son las necesidades del día a día y no el proyecto país en un futuro mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar esa dinámica si no tenemos muchos líderes pensantes que piensen como, no sé si estadistas, porque eso sería ya un alto nivel de comprensión, pero por lo menos... sentido común, digamos. Sí, que lleguen al sentido común por lo menos. Nosotros no estamos al nivel del sentido común. No estamos. No estamos, para nada. Lo que nosotros tenemos hoy es una cierta tecnocracia dentro de una parte del gobierno, especialmente en la gestión económica, Sí. que garantiza de que por lo menos no lleguemos a extremos negativos, ¿verdad? Sí. Es como que los extremos negativos venimos evitando porque hay gente capacitada a quien se le ha dado cierto poder para manejar la economía, ¿verdad? Y eso nos atrae en un ritmo de desarrollo mediocre. Con eso nomás ya por lo menos tener un ritmo de desarrollo mediocre, ¿verdad? Y eso es probable que lo podamos sostener por algún tiempo más, no sé. Es muy difícil también de poder predecir estas cosas, pero cuando uno observa pareciera ser que hay posibilidad de que esto se pueda mantener una década. Y si mantiene una década y alcanzamos por lo menos un peldaño más en términos de bienestar, por ahí se sostiene otra década, ¿verdad? Exacto. Pero yo no espero mucho de líderes visionarios ni mucho menos. Es que no aparecen. No sé siquiera si existen, ¿verdad? Claro. No sé siquiera si existen, pero si mantenemos esta mediocridad, por lo menos, se va a llevar mucho tiempo, pero por lo menos sosteniendo esta mediocridad, podemos aspirar en algunas décadas a alcanzar niveles no por ahí países ya muy desarrollados, pero algunos que están ahí en el medio alto, a esos niveles podemos llegar, yo creo, ¿verdad? Tal vez nosotros podamos verlo todavía. Ojalá podamos verlo todavía, ¿verdad? Pero vos sabés que me encanta la visión, porque lo estás diciendo así como son las cosas, crudamente, ¿verdad? Es decir, nuestro crecimiento es mediocre, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque no tenemos gente preparada para tener un crecimiento aceptable, mediocre tenemos. Eso vamos mejorando, pero lentamente, así ¿verdad? es. Lentamente. Y si es lento, hace falta mucha paciencia para que... Y la paciencia no es algo que nos distinga tampoco. No es algo que nos distinga, pero tenemos más que todavía... Que perder si es que perdemos la paciencia, ¿verdad? Así mismo. Sí, pero pero nos damos cuenta de que si perdemos la paciencia podemos bajar o no nos damos cuenta. Yo creo que no nos damos cuenta. Yo creo que no. Yo no sé si hay una convicción tan grande de todo el espectro político del país, incluso en ciertos segmentos del sector privado, de que un manejo ordenado, disciplinado de la economía es algo positivo. Sí. Mucha gente quiere que el Estado entre a impulsar mucho la economía, por ejemplo, para que el crecimiento sea más alto y que obviamente eso en el corto plazo beneficia mucho a mucha gente y mucho a poca gente también, ¿verdad? Porque tiene impacto en el sector privado, ¿verdad? El problema es que ese es el modelo argentino de tantas décadas, pues dura poco tiempo mientras te puedes endeudar, después no puedes endeudarte más y se acabó y caes en una crisis que te retrotrae de vuelta e incluso más allá de donde vos partiste, ¿verdad? Lo peligroso es que nunca faltan aquellos que se aprovechan de los impacientes, ¿verdad? Y nos pueden retrotraer a épocas pasadas y pueden salir de cualquier lugar. Así es. Yo rescato un poco, rescato mucho el papel de los medios de comunicación en esto en nuestro país, porque en temas económicos los medios de comunicación han transmitido prudencia en todos estos años, que a mí me tocó mirar por lo menos el país desde hace 25 años, ¿verdad? Los medios de prensa han dado espacio a gente que transmitía
cierta razonabilidad en las políticas públicas, ¿verdad? No los que te plantean Sí, cosas extremas, extremas, ¿verdad? sí. Que solucionan problemas de, qué sé yo, grandes planes que en 5 años te hacen rico. Terminan en ¿verdad? fracaso, sí. Terminan en fracaso, ¿verdad? En eso el papel de la prensa ha sido muy positivo, porque yo leo, está bien, uno ve todas las miserias que tenemos, qué sé yo, pero en temas económicos siempre ha sido prudente los mensajes que se ha transmitido a la gente. Entonces no se le crea falsas expectativas a la gente. Ese es un valor que hay que mantenerlo, ¿verdad? Los medios de comunicación son muy importantes allí, ¿verdad? Claro. Ahora, en todo esto que estamos hablando, don César Barreto, si tuvieras que... A ver, el papel de los 3 poderes del Estado es fundamental para todo esto que estamos hablando, pero si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza en los fallos judiciales, si ya tenemos muchos, lastimosamente, muchos jueces que están fallando de manera muy particular y favoreciendo no al que tiene razón, sino al que tiene poder, entonces nuestro futuro no es muy esperanzador. Si el Poder Judicial no genera credibilidad y confianza en sus actuaciones, no tenemos ni una posibilidad de pasar a ser un país medianamente desarrollado. Porque es la garantía de todo, digamos. O sea, no hay nada que vos puedas hacer. O sea, podrías hacer negocios, pero tenés que asumir el riesgo que implica eso. Y cuando vos asumís el riesgo que implica eso, significa que vos vas a pedir una rentabilidad muy alta sí, para las actividades que vos estés desarrollando. Sí. Y muy pocas actividades tienen esta rentabilidad. Es como que el número de oportunidades que hay en que se pueda desarrollar el país se reduce sustancialmente, ¿verdad? Eso es, o sea, si nosotros pasamos a ser un país más serio en términos jurídicos, ¿verdad? Se amplía porque al bajar el riesgo también los inversionistas reducen su expectativa de rentabilidad para invertir en el país, ¿verdad? Y esto es muy sutil, difícil de entenderlo para cualquiera, digamos, incluso para mí, tengo que entrar en un razonamiento muy profundo para entenderlo, ¿verdad? Pero eso nos limita finalmente. O sea, ¿qué nos hemos desarrollado en estos años? Y ha sido el sector agropecuario, básicamente, ¿verdad? El sector agropecuario, donde la rentabilidad era muy alta. O sea, apareció la soja con márgenes muy altos, sí, y pudimos acceder a mercados de la carne con precios altos. Y eso generó márgenes importantes que, a pesar de los riesgos que hay invirtiendo en esos sectores, era tan rentable que incluso podías cubrir eventuales pérdidas que vos puedas tener por un sistema que no funciona. Claro, y las pérdidas eran ganar menos nomás. No era que perdías, sino eran ganar menos. Era ganar menos, exactamente, ¿verdad? Pero hay muchas otras actividades que no tienen ese retorno, que requieren inversiones incluso mucho más fuertes, ¿verdad? Donde los riesgos que estás asumiendo son mucho más grandes. Esas actividades son muy difíciles de poder llevarlos adelante en Paraguay. Acá, en Paraguay. Con este nivel de seguridad jurídica que tenemos hoy. Necesitamos mejorar eso. Yo repito esto, con los cambios que yo hemos visto en estos últimos años del Poder Judicial, donde ha habido una cierta renovación a los niveles de la Corte, ha generado cierta expectativa de que pueda cambiar de la cabeza para abajo, digamos, ¿verdad? Pero también mucha decepción. Por supuesto, pero yo espero que ellos hagan esto porque es su responsabilidad, pues nadie más puede hacer, ni yo no podemos hacer eso. Exacto. Ellos son los únicos que pueden hacer. Ahora, el sistema está complejo porque a ellos les nombran los políticos, sí, ¿verdad? Y los políticos exigen cosas a cambio de los nombramientos. Exactamente, sí. Ahí es donde estamos fallando. Volvemos de vuelta a lo mismo, ¿verdad? Si los líderes políticos no encausan su accionar en una línea de mayor ética en sus decisiones, es muy difícil que podamos avanzar. El liderazgo es muy importante en estas cosas, ¿verdad? No puedes reemplazar el liderazgo por nada. No hay técnicos, ni mejor economista, ni el PhD, ni el premio Nobel te va a resolver esto si es que los líderes no tienen lo que hace falta, ¿verdad? Y también ves escasez de líderes políticos. Hay muchísima escasez, esa es la principal escasez que hay, evidentemente, ¿verdad? Es decir, un mal poder judicial y escasez de líderes políticos. Así es. Una mala combinación.
una mala combinación porque por los cambios que hacen falta hacer, pareciera ser que no tenemos la materia prima para llevar adelante eso. Por eso, en el mejor de los casos, ¿verdad? Es que nosotros, y esto yo vengo repitiendo en los ambientes en los que, en Dende, qué sé yo, que hablamos de esta cosa, en el mejor de los casos nosotros lo que podemos aspirar es mantener este crecimiento mediocre que hemos tenido, que es lo mejor que nos ha pasado, en estos últimos 20 años. Qué triste que es, ¿verdad? Es triste, pero al menos la realidad es la realidad. Si nosotros hiciéramos cosas para destruir esto, que lo único que nos está sosteniendo y que es mediocre. Que es mediocre. Entonces, vas peor. Va peor. Don César, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. No, qué suerte. Me parece que tengo que invitarte cada vez que estás descansado. Es espectacular. No. Hiciste el bloque. Te agradezco muchísimo. Las reflexiones muy profundas. Y le contaste a la gente la realidad de lo que pasa, de lo que viven los que están en la economía del país y lo que tienen en cuenta. Es muy importante. Gracias por haber venido y gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.